En estos días hemos estado platicando acerca de esta controversia energética contra México y lo que pudiera representar. Para entender un poquito más de qué se trata, cuáles son las expectativas, los tiempos, pues vamos a hablar con un experto de CETIS, y en esta ocasión me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludar al doctor Ignacio Casas Fraire, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Tijuana, docente de la licenciatura en Logística Internacional Campus Tijuana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oiga, doctor, podríamos irnos ahora sí que al principio, me refiero, ¿podría ponernos en contexto en qué consiste esta controversia por la política energética de México y por qué se están dando estos reclamos? Ya sabemos que no solamente de Estados Unidos, también hemos platicado, también vienen de Canadá, doctor. Así es, muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha y bueno, pues gracias por la invitación. Sí, este es un reclamo legal que tiene evidentemente dentro del tratado los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. En el capítulo 31 del propio tratado se establece un mecanismo de solución de controversias en casos de que existiera alguna inconformidad por parte de alguno de ellos. Es el caso que nos ocupa el día de hoy. Bajo este artículo, pues bueno, Estados Unidos solicita una revisión al tratado y sobre todo las disposiciones legales que se han venido suscitando en específico en el sector eléctrico para México. Luego se suma Canadá bajo este mismo argumento. Estos países lo que están solicitando es pues bueno, la intromisión a través de estas reformas en un principio fundamental que es pilar del sistema multilateral de comercio, que es el principio de trato nacional. El trato nacional, acompañado con otro principio, que es el principio de nación más favorecida, pues es el pilar que se denomina de no discriminación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todos los países y sus mercancías, sus inversiones y demás, pues tienen que recibir un trato no menos favorable que el que se otorga a los particulares. Entonces, aquí en este argumento, lo que Estados Unidos pidió, y que bueno, pues después Canadá también se suma a ello, es las reformas en particular a la competencia en materia energética. Hace algunos años, antes de la reforma, había una competencia, digamos, competencia equitativa en el país en la compra de energía eléctrica. Se compraba la energía eléctrica más barata, que se producía primero, y generalmente esta energía pues era generada a través de energías limpias, y esas energías limpias eran generadas a su vez por las empresas privadas principalmente. La Comisión Federal de Electricidad pues quedaba en último término, por lo tanto pues se le compraba esa energía hasta el final. Con la reforma, pues ahora se pasa a primer término a la Comisión Federal y es a quien primero se le tiene que comprar energía, dejando a las privadas o a las privadas en último término. Otro de los reclamos es en el caso del azufre en el diésel en particular. Hay una norma oficial, la norma 016, en la cual se especifica que para efectos del cuidado del medio ambiente, bueno, pues el diésel automotriz pues tiene que estar bajo en azufre, tiene que contener la menor cantidad de azufre. Esta obligación se impone a todas las importadoras, todas las empresas que importen diésel, pues bueno, tienen que cumplir esta norma. Caso específico, Pemex se le da una prórroga y hasta 2024 se le permite producir diésel con un alto contenido de azufre, lo cual pues también contraviene el medio ambiente. Otro punto que reclama Estados Unidos es en el tema del gas. Hay ductos que vienen de Estados Unidos hacia México, son muy pocos por cierto, y esos ductos pues lo podían usar tanto el gobierno como los privados para la importación de gas, pagando obviamente su cuota correspondiente. A partir de estas reformas, pues se convierte a Pemex, la CFE y sus subsidiarias como los únicos usuarios de estos ductos. Por lo tanto, quien quiera vender o distribuir gas en el país, pues tendrá que hacerlo a través de la CFE o de Pemex y sus subsidiarias, lo cual pues monopoliza este sector. Y el cuarto punto
que reclama también Estados Unidos es la detención de proyectos que ya están muchos ya concluidos y otros que están por asignarse. Y que bueno, pues ha habido retrasos en ese otorgamiento de esos permisos. Y la Comisión Reguladora de Energía pues no tiene competencia para emitir resoluciones o negar permisos en este sentido. Esos son básicamente los 4 puntos que argumentan Estados Unidos y Canadá que son violatorios del Tratado de Libre Comercio, en particular el capítulo 14, que nos habla de inversión, el capítulo 22, que nos está hablando de las empresas del Estado, y principalmente esas dos, y que nos están diciendo que el trato nacional, el principio de trato nacional, pues no se lleva a efecto como se establece en todo el sistema multilateral de comercio, partiendo desde la propia Organización Mundial de Comercio. Oye, doctor, qué interesante, qué importante lo que nos acaba de plantear, porque mediáticamente estábamos como muy atorados en el tema de la energía eléctrica y de la prioridad a que tienen que comprarle primero a la CFE antes que otros, y el resto de los temas realmente los hemos abordado muy poco y creo que son de igual relevancia, ¿no? Claro, son puntos que se han ido acumulando y que, bueno, pues el tratado finalmente permite este tipo de consultas. No es la primera vez que se hacen consultas. En realidad, en México, por ejemplo, México y Canadá tienen una consulta por ahí que de hecho estableció un panel para la revisión de las reglas de origen en el sector automotriz. Por ahí está, en agosto de este año, pues estuvo revisando y se espera que para fin de año pues haya ya una resolución. Ha habido otros 4 casos en temas laborales, en los cuales pues, se ha solicitado también la revisión de la información por parte de Estados Unidos hacia México. Y en este primer periodo de la revisión, de la solicitud de revisión, pues se ha llegado a una resolución definitiva. Esto llama la atención porque son muchos temas los que se están tratando. Y bueno, pues abre la posibilidad no solamente para que los países, como ya lo está haciendo Estados Unidos y Canadá, pues abran una revisión. En este caso, estamos hablando de principios que rigen el comercio internacional y que además México, pues en México más bien existen otros países que tienen interés en inversión, sobre todo en el sector eléctrico, que no están en el TEMEC, pero que sí están en otros tratados, pero que además son parte de la OMC, de ese sistema multilateral de comercio más amplio, y que también se rige por estos principios. Entonces no sería nada descabellado que al rato podamos tener otras solicitudes de controversias, pero en la OMC, no en el marco del TEMEC. Entonces es un tema que sí da para más. Claro. Bueno, pues no acá. Me puedo imaginar, doctor, que esto da para muchísimo más, y de hecho, tan es así que me quiero regresar al punto que me decía de las consultas, se llaman, en materia laboral. ¿Nos podría explicar un poquito, así súper breve, en qué consisten? Porque también poco estamos enterados, y mediáticamente también es un tema que poco se ha tratado, el asunto de estas consultas que tienen que ver, según tengo entendido, poco más, poco menos, con equiparar los derechos laborales de los países en la medida de lo posible. ¿En qué consistirían, digamos, en términos generales? Porque sé que también cada caso puede tener sus diferencias, pero ¿en qué consistirían específicamente este tipo de consultas o reclamos? Hay cuando se establece el tema, lo primero que se pide es que exista una libertad de asociación, que exista una democracia sindical, que los sindicalizados, los trabajadores puedan elegir a su líder sindical y bueno, pues evitar estos sindicatos charros que le llaman. Eso está plasmado en el propio tratado. Entonces, cuando hay una presunta violación a estos derechos laborales, los 3 países pueden poner o iniciar una revisión también para, inclusive además con visitas a las empresas para constatar que realmente existe esa libertad sindical y sobre todo pues lo que la Organización Mundial del Trabajo exige como violación, por ejemplo, trabajo infantil es otro tema, ¿no? Que en el sector agrícola
ha habido también la presunción de que existe trabajo infantil en la producción de tomate o en la producción de hortalizas que se exportan a Estados Unidos. Ese es un tema abierto también, que no dudo que en el futuro, y sobre todo estableciendo presiones hacia México, que siempre ha sido una diplomacia muy agresiva por parte de Estados Unidos en esos sectores, que vayan a surgir en el futuro. Ya existen por lo pronto en el sector automotriz, que es uno de los sectores que desde las reglas de origen establecidas en este nuevo tratado, pues son más restrictivas que las que existían en el Telecán. Doctor, oiga, se nos está acabando el tiempo, me queda un minutito y, híjole, me quedan aquí todavía más dudas de las que tenía antes de que iniciáramos la entrevista, pero de entrada lo quiero invitar a que nos volvamos a enlazar muy pronto para seguir desglosando este tema que me parece además apasionante, interesante, pero sobre todo importante para todo lo que confiere. Pero antes de despedirnos, si nos pudiera decir un poquito acerca de específicamente la controversia de la parte energética, que fue con la que arrancamos, y ya nos explicó lo de la energía, lo de la energía eléctrica, CFE, azufre y demás, sobre los periodos. O sea, ¿cuánto tarda todo esto? ¿Cuándo comienzan a hacerse las consultas de estos reclamos o consultas? ¿Qué paso sigue? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y al final, doctor, finalmente, cuando se tome una decisión, una resolución, se dictamine, pues, ¿cuándo? Más o menos, ¿cuándo sería? Sí, mire, ya una vez que se hizo la solicitud, a los 30 días tiene que abrir. Si no se llega a una resolución, tiene que abrirse o establecerse un panel. Más o menos estamos hablando de 75 días en los que se establece el panel e inicia este proceso de resolución. Y si no hay una solución en estos 30 días iniciales en la consulta, entonces el panel tiene alrededor de 150 días, 185 días aproximadamente para dar la resolución. Estamos hablando de 6 meses. Okay. Es tiempo récord con el antiguo Telecano, que no se resolvían. Los primeros 35 días, digamos que serían como con la idea de conciliar o simplemente presentar los elementos. Sí, es negociación, aquí se sientan las partes y llegan a un acuerdo. Ese acuerdo está complicado porque estamos hablando de una reforma constitucional y además pues existe el discurso presidencial de que no tan fácil se van a acatar esta resolución. Inclusive se ha llegado a pensar, se llegó a pensar en un México, una salida de México del tratado, lo cual pues parece que hay desconocimiento en este sentido, porque también el artículo 34 del Código de Tratado establece que hay una revisión a los 6 años y si se decide salir del tratado, bueno, pues a los 16 años podría salirse de México, que estamos hablando del 2038. Algo importante que me gustaría comentar es hay un principio del derecho que habla, lo conoce como pacta sunt servanda, y está plasmado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces ahí se establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y pues debe ser cumplido de buena fe, salvo en algunos casos, ¿no? Entonces no se puede invocar el derecho interno como una justificación de incumplimiento, salvo que exista una violación a una ley interna fundamental, y bueno, pues que además sea evidente. Entonces, pues no podríamos nada más por decisión salirnos del tratado tan fácil. Y sobre todo las implicaciones económicas que esto tendría para el país. Están hablando por ahí en el sector eléctrico de inversiones de más de 20 a 30 mil millones de dólares. Estados Unidos, a través de su embajador, habla de un daño posible de 10 mil millones de dólares. Entonces es algo, pues si no catastrófico, sí muy interesante, muy importante, que repercute en el comercio bilateral de ambas naciones. Y mucho más complejo de lo que muchos creían. Hoy le agradezco muchísimo este tiempo, digamos, primer acercamiento al entendimiento de esta controversia energética, porque evidentemente habría muchas cosas más que explicar alrededor solamente de esta primera controversia, que decir de las otras que nos enlistó y nos dejó entrever, doctor, pero la invitación queda abierta para que volvamos a platicar muy pronto, en tanto su agenda también se lo permita. Muchísimas gracias y muy buenos días. Al contrario, muy buenos días. Que pase buen día.
Gracias, es el doctor Ignacio Casas Fraire, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Tijuana, docente de la licenciatura en Logística Internacional Campus Tijuana, experto de CETIS, pues ayudándonos a entender más esta controversia energética contra México, que como escuchó, pues tiene ahí su caminito a seguir, hay datos jurídicos que no se puede brincar nuestro país, pero tampoco los otros, entonces es bastante interesante todo lo que hay alrededor de esta temática, pero sin duda